Bien, el día de hoy, Bernie Sanders, este político de los Estados Unidos, publicó en The Guardian una columna que me parece sumamente interesante, sobre todo en el contexto de la elección intermedia rumbo a noviembre, elección de medio término, que así se le conoce. Él la titula ¿Por qué los progresistas están ganando en todos los Estados Unidos? No es complicado. Bien, dice, todos los analistas de los medios han escrito artículo tras artículo tratando desesperadamente de comprender por qué los candidatos progresistas, a pesar de contar con mucho menos presupuesto, siguen derrotando a los demócratas tradicionales en las primarias de todo el país. Pues bien, la respuesta no es complicada. Ya sea un sistema de financiación de campañas corrupto, una desigualdad de ingresos y riquezas sin precedentes, un sistema sanitario deficiente y excesivamente caro, las enormes amenazas que plantea la inteligencia artificial o una política exterior inmoral y destructiva, los progresistas hablan de los problemas reales que afrontan las familias trabajadoras y ofrecen soluciones reales. Los demócratas del establishment no. Encuesta tras encuesta muestra lo mismo. El pueblo estadounidense sabe que el sistema económico actual está amañado. Los más ricos se hacen más ricos, mientras que las familias trabajadoras luchan por sobrevivir. Hoy, mientras el 60% de los estadounidenses vive al día, la clase multimillonaria nunca ha estado mejor. Actualmente, la desigualdad de ingresos y riqueza es mayor que en cualquier otro momento de la historia de los Estados Unidos. El 1% más rico posee ahora más riqueza que el 93% más pobre. Y un solo hombre, Elon Musk, posee más riqueza que el 50% de los hogares estadounidenses con menores ingresos. Como era de esperar, las familias trabajadoras están hartas de la política tradicional y de las mismas viejas políticas del sistema que les ha fallado durante años. Quieren un cambio real y apoyan a los candidatos progresistas que luchan por ese cambio. En el país más rico de la historia, los estadounidenses no quieren tener que luchar a diario para llegar a fin de mes. La clase trabajadora no quiere morir prematuramente a causa de enfermedades derivadas del estrés constante que sufren por sobrevivir. Y al igual que las generaciones anteriores, no quieren que sus hijos tengan un nivel de vida inferior al suyo. Los políticos y los medios de comunicación tradicionales han calificado la agenda con la que los candidatos progresistas están ganando elecciones como radical, de extrema izquierda, extremista o, en palabras de Donald Trump, comunista. Todo eso es un disparate. En prácticamente todos los temas importantes, la agenda progresista refleja exactamente lo que una amplia mayoría del pueblo estadounidense necesita y desea. Aprovecho esta oportunidad para compartir con ustedes algunas de las principales propuestas que apoyan la mayoría de los progresistas y ustedes me dirán qué tan extremas les parecen. Reforma de financiamiento de campaña. Los progresistas creen que nuestro sistema actual de financiación de campañas es corrupto y está socavando la democracia. Es absurdo que un solo hombre, el señor Musk, pueda gastar $290 millones para ayudar a elegir a Donald Trump como presidente y que los multimillonarios de ambos partidos puedan gastar cantidades ilimitadas de dinero en campañas. Creemos que debemos revocar la desastrosa decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos para prohibir los super PAC y avanzar hacia la financiación pública de las elecciones. Creemos que la democracia significa un voto por persona, no que los multimillonarios compren las elecciones. Cuidado de la salud. Los progresistas creemos que nuestro sistema de salud actual está roto, es disfuncional y excesivamente caro. Creemos que es inmoral e irresponsable desde el punto de vista fiscal gastar aproximadamente el doble per cápita en atención médica que la población de otros países importantes, mientras que 85 millones de estadounidenses siguen sin seguro médico o con cobertura insuficiente. Al mismo tiempo, pagamos con mucha diferencia los precios más altos del mundo por los medicamentos recetados. Los progresistas creemos que la atención médica es un derecho humano y que deberíamos hacer lo que hacen todos los demás países importantes del mundo: garantizar la atención médica a todas las personas.
Estamos de acuerdo con el 64% de los estadounidenses que desean un sistema de salud universal de pagador único como Medicare. Proteger a los trabajadores estadounidenses. Los progresistas creemos que todos los estadounidenses tienen derecho a un nivel de vida digna. Nos parece indignante que en el año 2026 millones de trabajadores sigan percibiendo salarios de miseria y que el salario mínimo federal se mantenga en la vergonzosa cifra de $7.25 por hora. Creemos que el salario mínimo federal debería elevarse a un salario digno de al menos $20 por hora. También creemos que los empleadores ya no deberían poder negar a los trabajadores su derecho constitucional a afiliarse a sindicatos mediante acciones ilegales. Los progresistas apoyan la aprobación de la ley PRO, que facilitará a los trabajadores la afiliación a sindicatos y la negociación de contratos que le proporcionen mejores salarios, beneficios y condiciones laborales. Gravar a los ricos. Los progresistas creen en un momento de desigualdad de ingreso y riqueza sin precedente. Las personas más ricas de este país deben empezar a pagar la parte que les corresponde de impuestos. En un momento en que tenemos la tasa de pobreza infantil más alta de cualquier país importante del mundo y cuando un tercio de nuestros adultos mayores tienen dificultades económicas, es absurdo que los multimillonarios paguen una tasa impositiva efectiva menor que la de los camioneros o las enfermeras. Las personas más ricas de este país y las grandes corporaciones con grandes beneficios deben empezar a pagar la parte justa de impuestos que les corresponde para que podamos financiar adecuadamente las necesidades de las familias trabajadoras, los niños y los ancianos. Regulación de la inteligencia artificial. Los progresistas creen que la inteligencia artificial y la robótica, desarrolladas e impulsadas por las personas más ricas del planeta, son las tecnologías más transformadoras de la historia de la humanidad y que afectarán a todos los hombres, mujeres y niños de nuestro país. En un momento en que la inteligencia artificial amenaza con desplazar a millones de trabajadores, aniquilar nuestra privacidad, dañar nuestro medio ambiente, socavar nuestra democracia y afectar negativamente la salud mental de nuestros hijos, creemos que el gobierno debe desempeñar un papel decisivo para garantizar que estas tecnologías revolucionarias se utilicen en beneficio de todos los estadounidenses y no solo para enriquecer aún más a los grandes oligarcas tecnológicos. Cambio climático. Los progresistas creen que la afirmación de Trump de que el cambio climático es un engaño no solo es extraordinariamente ignorante, sino que representa un peligro real para el planeta. Los últimos 11 años han sido los más calurosos registrados y los últimos 3, los 3 más calurosos registrados. El año pasado, Estados Unidos y países de todo el mundo sufrieron importantes olas de calor, inundaciones repentinas, un aumento de la sequía e incendios forestales devastadores. Y los científicos nos dicen que lo peor está por venir. Los progresistas creen que debemos combatir con firmeza la avaricia de la industria de los combustibles fósiles. La verdad es que podemos crear millones de empleos bien remunerados y sindicalizados, transformando nuestros sistemas energéticos, alejándolos de los combustibles fósiles y orientándolos hacia la eficiencia energética y las energías sostenibles por el bien de nuestros hijos, las generaciones futuras y la habitabilidad del planeta. Eso es lo que debemos de hacer. Política exterior. Los progresistas creen que necesitamos reformar fundamentalmente nuestras políticas exteriores y militares. La guerra de Vietnam se basó en una mentira, la guerra de Irak se basó en una mentira y la guerra actual en Irán se basa en una mentira. No necesitamos gastar $1.5 billones al año en que el Pentágono libre guerras interminables y apoye dictaduras en todo el mundo. Desde luego no tenemos por qué invertir decenas de miles de millones apoyando al gobierno extremista de Netanyahu en Israel, que ha matado a 73,000 palestinos y herido a más de 173,000, la gran mayoría mujeres, niños y ancianos. A pesar de que los medios quieran hacernos creer, los progresistas están ganando en todo el país por una razón sencilla: sus ideas son sumamente populares. Es hora de que la clase política deje de decirle al pueblo estadounidense en qué debe creer y empiece a escuchar lo que realmente quiere. Bernie Sanders, senador de los Estados Unidos y miembro del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, representa al estado de Vermont y es el independiente con más años de servicio en la historia del Congreso. Esta columna de The Guardian me pareció sumamente interesante. Obviamente es propaganda de Bernie Sanders, está apoyando al ala que él representa. A ver, propaganda no significa bueno o malo, pero lo que me refiero es que está intentando vendernos
cuál es la viabilidad de esta ala autodenominada progresista. Sé que en el sentido real de la palabra progresista en español nos puede causar bastante confusión. Bien, hay cuestiones lógicas que justamente fue lo que hizo el discurso de Trump en un sentido totalmente populista de campaña, la parte de los trabajadores, la parte del tema médico, de los seguros. Esto lo venimos escuchando prácticamente en todos los polos políticos. Sin embargo, hay una columna que presenta Oppenheimer que hace un análisis justamente de este mismo tema, pero desde la otra óptica. Y esto es del riesgo que representa para las elecciones en los Estados Unidos que el ala más radical de los demócratas o el ala autoproclamada progresista esté ganando las elecciones primarias, y justamente porque dentro de la visión de Oppenheimer, y la cual yo comparto, los republicanos por Donald Trump no tienen posibilidades de ganar, pero los demócratas sí pueden perder. ¿Y a esto qué es a lo que me refiero? Que justamente el poner a candidatos ambos hacia los extremos, por un lado MAGA y por este lado de los demócratas, en lugar de buscar la transición democrática a través de personajes como en su momento lo fue Obama o como en su momento lo fue Bill Clinton, pues buscar a una Alexandra Ocasio o buscar a un propio Bernie Sanders, que tienen algunas propuestas básicas que son aplaudibles por todos, que la usan todos los partidos políticos, pero tienen otras ideas de cómo se debe de gobernar, incluyendo la parte de la participación del Estado en la vida privada, no solamente tanto de las personas, sino del mercado, lo cual termina por alejar a un amplio sector del electorado, y esto se ha venido viendo una y otra vez. Como lo comenté en un video anterior, la expectativa es que los republicanos pierdan la elección de noviembre. Esto prácticamente se puede casi afirmar que es un hecho, salvo que pase algo bastante disruptivo. Sin embargo, lo que habrá que poner mucha atención en los estados o en aquellos escaños donde hay una disputa clara, donde no está cierto quién va a ser el ganador, ver ahí cómo le va a este tipo de personajes, ya que no es lo mismo presentar a un candidato vinculado al ala progresista en un estado como lo es California, hacerlo en Florida o hacerlo en Texas. De hecho, en Florida, la interna, o sea, la primaria demócrata, la gana justamente una candidata que va de esta ala mucho más radicalizada o mucho más a la izquierda, autodenominada progresista. Creo que ahí va a haber un muy buen ejemplo el analizar cómo le va en ese caso en particular. Ahora bien, teniendo un electorado tan distinto y un electorado tan amplio, yo en lo particular no creo que sea buena estrategia rumbo al 2028, que es la elección presidencial, postular o abrir el camino a un candidato que sea un rompimiento total con el establishment. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento geopolítico sumamente complejo. A mí me parece un absurdo, más allá de que si estás a favor o en contra de la guerra, que nadie en su sano juicio va a estar a favor, que hables de quitarle presupuesto al tema militar cuando prácticamente estamos en una tercera guerra mundial. Básicamente es no entender qué está pasando a nivel mundial y los riesgos reales que se corren justamente para el estilo de vida occidental. Por otro lado, el tema iraní. A ver, me queda claro que hay N cantidad de mentiras por parte de la administración Trump, que hay N cantidad de mentiras por parte del régimen iraní, pero un proyecto imperialista, básicamente yihadista, como ha sido el régimen de los ayatolá, una dictadura teocrática que ha buscado expandirse a través de sus proxies, como lo son los hutís en Yemen, como lo son Hezbollah en Líbano, como lo es el tema de Hamas en la propia Gaza, en Irak con las milicias proiraníes y bueno, un etcétera. Sería estúpido el no ponerle atención a ese tema y el minimizarlo como si se tratara de un simple berrinche o como se tratara de un simple arranque emocional
de la administración actual y de las administraciones pasadas, porque a ver, este problema no nació hoy. Este es un tema ya bastante añejo de años. Por otro lado, el tema de la inteligencia artificial. A mí me preocupa más que Estados Unidos, siendo el país hegemónico y en medio de las disputas comerciales que se tienen por un lado con China, pero también que son disputas que van a otro sentido, el Estado comience a intervenir al sector privado y termines con una sobreregulación como le está sucediendo a Europa, y estamos viendo la crisis que tiene Europa justamente por la sobreregulación que tiene en sus procesos industriales. Y a ver, seamos claros, la inteligencia artificial nadie la va a parar. Y si tú en un país decides pararla y hacer una reglamentación muy bonita, que sea digna de aplausos y de un premio Nobel por las buenas intenciones, pues otro país no lo va a hacer y te va a sacar la delantera por bastante. Por el contrario, creo que la inteligencia artificial debemos de comprender que no hay nada que posibilite su freno. Simplemente hay que meterle el acelerador inclusive y esperar que no por medio de la regulación, sino por medio justamente del propio mercado y por medio de la libertad individual, sea como se encamine a lo mejor posible. Hay un escenario que nos presenta Bernie Sanders sobre la inteligencia artificial sumamente fatídico, cuando al menos en lo particular, desde mi óptica, justamente es la inteligencia artificial la que nos va a permitir dar el salto a solucionar los problemas que de forma muy correcta señala Bernie Sanders. Porque, ojo, el diagnóstico que hace Bernie Sanders sobre los problemas que azotan a los Estados Unidos me parece correcto. El tema es qué solución propones y qué personajes estás proponiendo y cuáles son las soluciones y de dónde piensan hacer o cómo piensan implementar esas soluciones. Bien, me pareció una columna muy interesante que vale la pena profundizar, que vale la pena discutir. Sin embargo, me parece que el planteamiento propagandístico que hace Bernie Sanders apoyando una plataforma política donde él se siente identificado y donde él está impulsando una candidatura rumbo al 2028, no me convence. Me parece que es algo muy bonito, muy tierno, pero que en la realidad, en la praxis, no es simplemente aplicable, y esto lo hemos padecido una y otra vez los países latinoamericanos. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.